Podemos añadir una pista adicional. ¿Sí? Es clic derecho, pista, agregar pista, ¿no? O en el menú de acá arriba, pista, agregar pista. Esta es una pista nueva, es un nuevo instrumento. Ya apareció aquí abajo como Steel String Guitar. Y por ejemplo, puede ser una pista de bajo. Le hacemos doble clic. Y aquí básicamente es lo mismo que habíamos hecho anteriormente, pero aquí escogemos 4 cuerdas o 5 cuerdas, ¿no? Dependiendo. Lo normal o lo más común son un bajo de 4 cuerdas, aunque también hay 5 y de 6. En este caso, pues, escogemos uno de 4, ¿no? Si se dan cuenta, las octavas de las notas son bajas, ¿no? Precisamente para que tenga ese carácter grave del bajo, ¿no? Y ya, como les había dicho aquí, la afinación de la cuerda más gruesa, en mi caso no es mi, es re. En este caso tiene que ser 2, D2. Estamos en una octava de bajo, grave. Entonces ahí estamos, es la afinación que va a la mano con la afinación de mi guitarra. Cerramos y vamos a ver. Vamos a observar esta parte de acá. La clave de sol significa que las notas que estamos viendo aquí son notas agudas. Si vamos a escribir una línea de bajo, pues las notas no son agudas, son graves. Por lo tanto, debemos de cambiar la clave. La clave de sol es para notas o para octavas más agudas, y la clave de fa es para notas u octavas más graves, ¿no? Este cambio lo hacemos con clic derecho, composición, clave. Aquí tenemos el control de la clave. Si nos damos cuenta, tenemos algunas opciones. Treble, que son agudos, bass, que son graves, o sea, es el bajo, ¿no? Lo que tocas en el piano con la mano izquierda. Tenor y alto, ¿no? Vamos a poner bajo y aplicar esta clave hasta el final, marcada la palomita, aceptamos. ¿Qué sucedió? Que ya tenemos el símbolo de clave de fa. Primero voy a solear el bajo, vamos a poner pista, solo, aquí lo marca con una S, y aquí lo que hace esta instrucción es que solamente vamos a escuchar la línea del bajo. Algo importante adicional al cambio de la clave es configurar el sonido del instrumento, que en este caso está marcado con una guitarra. Tenemos que buscar en esta lista el bajo. Aquí tenemos los bajos: acústico, tocado con los dedos, tocado con plumilla, etcétera, ¿no? Varios tipos de bajo. Vamos a poner el acústico y cerramos. Ok, estos dos cambios sirven para dos propósitos. El primero es para tener una notación correcta, que es la clave de fa, pero la que es determinante para que el sonido del bajo se reproduzca correctamente es configurar el instrumento para sonar como bajo, como se puede observar en esta zona de aquí.